El sol, un puño de fuego forjando la serranía de Guerrero, apenas asomaba sobre los picos dentados de la Sierra Madre del Sur. Para Mateo Rivas, cada amanecer era una promesa, un nuevo día para arrear sus mulas por senderos que solo él y las cabras conocían. A sus 28 años, Mateo era un hombre forjado por la montaña. De piel curtida por el sol y el viento, ojos tan oscuros como los barrancos y manos fuertes, acostumbradas al lazo y al machete. Su hogar era una humilde casita de adobe y teja roja, aferrada a una ladera, con vista a un manto verde esmeralda salpicado de pinos y encinos. Allí, en la paz engañosa de la sierra, vivía con Elena, su mujer, una muchacha de trenzas largas y sonrisa dulce que había traído luz a su vida solitaria. Era una paz frágil, construida con esfuerzo y amor en un mundo que no ofrecía nada gratis. Cada día, Mateo se levantaba antes que el alba, alimentaba a sus mulas, se despedía de Elena con un beso que le sabía a miel y se perdía en los vericuetos de la montaña, regresando al atardecer, cansado pero satisfecho, a compartir con ella la cena bajo el cielo estrellado, escuchando el canto de los grillos. Mateo era arriero, un puente humano entre los pequeños pueblos diseminados por la sierra y los mercados de tierra caliente. Transportaba aguardiente, maíz, frijol y a veces los pocos lujos que los serranos podían permitirse. Telas finas para los rebozos, sal del Pacífico o alguna herramienta de metal forjado. Elena, por su parte, no se quedaba quieta. Tejía rebozos de algodón y lana, de colores vivos que vendía a los pocos viajeros que se aventuraban a pasar, y preparaba quesos frescos con la leche de sus cabras, que Mateo comercializaba en sus viajes. Su vida era sencilla, dura, sí, pero llena de un amor tranquilo y profundo. Hablaban de tener hijos, de levantar un corral más grande para las cabras, de ver crecer sus maíces en la pequeña parcela que labraban al pie de su casa. La montaña les daba todo lo que necesitaban, pero también les exigía un respeto reverente y constante. Pero la sierra, como una vieja bruja sabia que guarda secretos ancestrales, también albergaba sombras oscuras, historias que la gente murmuraba en voz baja al calor de las fogatas, siempre con un ojo puesto en la puerta. Los hermanos Luna, Pedro y Joaquín, eran la pesadilla encarnada que se cernía sobre esos caminos. No eran simples bandidos de ocasión, de esos que robaban a la mala y desaparecían. Eran algo más retorcido, más sanguinario. Se decía que sus manos estaban manchadas con la sangre de docenas de viajeros, de arrieros solitarios, de familias enteras. Su crueldad no conocía límites, y sus métodos eran un testimonio de una depravación que trascendía la simple codicia. Las leyendas hablaban de sacrificios grotescos, de cuerpos desollados encontrados en los barrancos más recónditos, de almas perdidas que vagaban por los cañones pidiendo auxilio. Los pocos que lograban escapar, y eran muy pocos, contaban historias de ojos desorbitados por el rencor y risas guturales que helaban la sangre en las venas. Los Luna, decían con voz temblorosa, estaban endemoniados, poseídos por los malos espíritus de la montaña, por alguna entidad maligna que les dictaba actos inconcebibles. Las autoridades de Iguala o Chilpancingo, a días de caballo de esos parajes inhóspitos, eran una quimera lejana, una promesa vana que nunca se cumplía. El jefe político local apenas si se atrevía a enviar un par de rurales de vez en cuando, sabiendo que la sierra era un nido de víboras que preferían no hurgar, un territorio donde la ley del más fuerte era la única que prevalecía. Y los Luna lo sabían. Se movían como fantasmas entre los intrincados laberintos de roca y vegetación, conocían cada cueva, cada atajo, cada arroyo seco, cada escondite natural. Eran los reyes sombríos de su dominio, intocables, impunes. Mateo, por supuesto, conocía las leyendas y los rumores. Los evitaba a toda costa, tomaba rutas más largas o peligrosas antes que cruzar sus dominios, confiando en su instinto y en su conocimiento de la tierra. Había aprendido a leer los signos de la sierra, a sentir el peligro en el aire, en el silencio repentino de los pájaros o en la dirección del viento. Pero a veces el destino tiene planes que ni el hombre más precavido puede evitar. Fue a mediados de agosto de 1888. Elena había recibido una carta, llegada con un arriero de paso, de su hermana, que vivía en un ranchito apartado cerca de Teloloapan. Había enfermado gravemente, y Elena, con su corazón bondadoso y su espíritu inquebrantable, decidió ir a cuidarla. Mateo, aunque receloso, sabía que no podía negarle a su mujer cumplir con su deber familiar. La ruta era peligrosa, sí, era bien sabido, pero se juntaría con un pequeño grupo de arrieros experimentados que iban en la misma dirección, cargados de mezcal y mercancías. La idea de que fuera sola le carcomía el alma,
pero con el grupo, pensó con un suspiro, estaría a salvo o al menos más protegida. La despidió al amanecer con un beso tierno en la frente y una oración silenciosa a la Virgen de la Soledad, suplicando por su regreso. «Cuídate mucho, mi amor, y vuelve pronto», le susurró abrazándola fuerte. Ella le sonrió, sus ojos brillantes con promesas de un pronto regreso. Esa fue la última vez que Mateo la vio con vida, la última vez que sintió el calor de su abrazo. Los días se hicieron eternos, lentos y pesados como las piedras del río. Pasó una semana, luego otra. Los arrieros regresaron, pero Elena no venía con ellos. El corazón de Mateo se heló en el pecho, un frío gélido que le subía por la garganta. Preguntó, su voz temblaba, apenas un hilo de sonido. Los arrieros, con la mirada baja y evasiva, se encogieron de hombros evitando sus ojos. Ella se quedó con su hermana, Mateo. «La enferma no mejora, no te preocupes», pero sus ojos decían otra cosa, un miedo palpable que no se atrevían a nombrar. Una punzada de terror, fría y aguda, se instaló en el pecho de Mateo. No esperó más, tomó su rifle, su machete afilado y unas pocas provisiones. Se lanzó a la sierra, siguiendo la ruta que Elena había tomado, rezando para que su instinto estuviera equivocado. Cada huella de mula, cada rama rota, cada piedra movida eran señales en un idioma que solo él, el hombre de la montaña, comprendía a la perfección. El rastro lo llevó, inevitablemente, a una quebrada profunda y estrecha, conocida por sus paredes rocosas escarpadas y su vegetación densa, casi impenetrable. Un lugar ideal para una emboscada, un infierno natural para cualquier viajero incauto. Allí, el aire se sentía pesado, opresivo, como si el propio aliento de la montaña contuviera un lamento antiguo. Bajó a pie con el rifle empuñado y el corazón latiéndole desbocado, escudriñando cada rincón, cada sombra. Y entonces lo vio, no el cuerpo, no de inmediato. Primero un pedazo de tela desgarrada, de su rebozo favorito, ese que ella había tejido con tanto esmero, enganchado en un arbusto espinoso. Luego, más adelante, su canasta de palma volcada, con el poco panela y las tortillas que llevaba desparramados por la tierra. Y finalmente, bajo una piedra enorme y agrietada, oculta a la vista del camino, el horror más puro e inimaginable. Elena, su cuerpo yacía profanado, destrozado, una burla cruel y sádica a la vida que había llevado, a la dulzura que irradiaba. No solo la habían matado, la habían despojado de su dignidad, de su esencia, de su humanidad. Los hermanos Luna no solo robaban la poca riqueza que los viajeros llevaban. Humillaban, torturaban, dejando una marca indeleble de su depravación más profunda. La sangre se le heló a Mateo en las venas, convirtiéndolo en un bloque de hielo por dentro. Cayó de rodillas, el grito desgarrándosele del pecho, un alarido animal, primordial, que resonó por la quebrada como una condena. Sus manos temblaban incontrolablemente mientras la cubría con su propia camisa, intentando devolverle un poco del pudor que le habían arrebatado con tanta saña. Allí, bajo el cielo indiferente de Guerrero, Mateo Rivas murió un poco, y algo más nació en su lugar. Un abismo frío y voraz, un rencor que le calaba hasta los huesos, una sed de venganza que lo consumiría. Volvió a su casita semanas después, un espectro de lo que fue. Su rostro era una máscara de dolor incomprensible, sus ojos, pozos sin fondo donde se ahogaba cualquier esperanza. Los vecinos, gente buena de corazón en su mayoría, intentaron consolarlo. Doña Lupe le llevó atoles calientes. Tío Chente le ofreció trabajo en su milpa para distraerlo. Pero Mateo no escuchaba, no sentía, no veía. Elena era su ancla, su luz, su razón de ser, y ahora solo había oscuridad, un vacío aplastante. La rabia se mezclaba con la culpa, la desesperación con un odio corrosivo que le quemaba las entrañas. Los Luna, los endemoniados, no era suficiente que murieran, tenían que sufrir. Tenían que sentir cada ápice del dolor que él sentía, multiplicado 1000 veces, hasta que su propia alma se desintegrara. La comunidad le aconsejó olvidarlo, dejarlo en manos de Dios o de la justicia divina. «Es lo que la sierra da, hijo», le dijo un viejo con resignación. «A veces la tierra se cobra su precio en sangre», pero Mateo no era de esos, no rezaría por justicia. La forjaría con sus propias manos, con una determinación férrea. Se aisló aún más. Su casa, antes llena de risas, se convirtió en el cuartel general de su venganza. Dejó de ser el arriero Mateo. Ahora era el cazador, un fantasma con un único propósito. Durante meses, Mateo se dedicó a estudiar a sus presas con una obsesión enfermiza. Los conocía de oídas, de los susurros de los pocos que habían escapado con vida y de los cadáveres que había visto, pero no los conocía de verdad.
Ahora necesitaba conocerlos a fondo, cada fibra de su ser retorcido. Se movía por la sierra como una sombra silenciosa, día y noche, bajo la luna y el sol abrasador, siguiendo sus rastros, observando sus movimientos desde la distancia, casi mimetizándose con el paisaje. Aprendió sus rutas favoritas, sus escondites más seguros, los lugares exactos donde tendían sus emboscadas y donde dormían sus borracheras. Descubrió que Pedro, el mayor de los hermanos, era el más brutal, un hombre impulsivo, sádico y adicto al aguardiente, cuya ira se encendía con facilidad. Joaquín, el menor, era más astuto, más calculador, pero también el más supersticioso, propenso a creer en los duendes, los castigos divinos y las maldiciones. Esa fue su primera y más valiosa grieta. Mateo comenzó a tejer su red de engaños y tormentos. No se trataba de un ataque frontal, eso sería el suicidio más estúpido. Se trataba de un lento y doloroso desmoronamiento, de una erosión constante de su poder y su psique. Su conocimiento íntimo de la sierra, cada piedra, cada árbol, cada sendero, era su arma más potente. Empezó con pequeños sabotajes, casi imperceptibles, diseñados para sembrar la duda y la paranoia. Cambiaba las marcas de los senderos que solo los Luna conocían, guiando a posibles víctimas por rutas alternativas y seguras, o directamente a trampas naturales que no eran suyas. Desactivaba sus cepos de caza, envenenaba sus pozos de agua secundarios con plantas amargas, para que al menos sintieran el desprecio amargo de la tierra que creían dominar. Robaba pequeñas cantidades de sus provisiones de los escondites que había localizado tras horas de observación. No era para alimentarse, era para minar su moral, para que sintieran que la montaña, su antigua aliada, se volvía implacablemente en su contra. Los hermanos, acostumbrados a la impunidad, comenzaron a notar las anomalías. Al principio lo atribuyeron a la mala suerte, a la ineficiencia de sus informantes o a la torpeza de otros bandidos. Pero Mateo no paraba. Empezó a dejar pequeñas ofrendas de cabello de mujer y huesos de animales pequeños en sus escondites más privados, evocando antiguos ritos de brujería y malas artes. Sabía que Joaquín, en particular, se sentiría profundamente inquieto. Las ofrendas siempre las dejaba en lugares donde solo los Luna pasaban, para que no culparan a los arrieros o a la gente del pueblo. Quería que la paranoia creciera entre ellos, que se miraran con recelo. Una noche, aprovechando una tormenta torrencial que ahogaba cualquier ruido y cubría sus pasos, Mateo se arrastró hasta uno de sus campamentos temporales, situado en una cueva resguardada. Con un sigilo que solo un animal salvaje o un espectro podía igualar, cortó sutilmente las cinchas de las mulas de los Luna, apenas lo suficiente para que se dieran en un momento crítico, pero no antes de tiempo. Mientras los hermanos dormían profundamente, agotados por sus fechorías y el aguardiente, también esparció sal y ceniza alrededor de sus tiendas, símbolos antiguos de purificación y maldición, mezclados astutamente para confundir sus ya tambaleantes creencias. A la mañana siguiente, cuando los Luna se despertaron con las mulas desbocadas y la extraña mezcla en la tierra, la primera fisura de sospecha, profunda y amarga, se abrió entre ellos. Pedro el pragmático lo atribuyó a un animal salvaje o al viento. Joaquín, el supersticioso, pensó en el mal de ojo o en los espíritus vengativos de la montaña que venían a cobrarse su precio. Alguien nos está jugando chueco, Pedro, masculló Joaquín, sus ojos nerviosos escudriñando el espeso follaje con terror. Esto no es natural, huele a brujería, a cosa mala. Mateo escuchaba sus discusiones desde lejos, oculto entre la maleza, su rostro impasible. La satisfacción era un fuego frío que le ardía en el pecho, un consuelo macabro. Quería que se desconfiaran el uno del otro, que se sintieran solos, expuestos, vulnerables. Quería que la propia sierra, que les había dado cobijo y oportunidades para su depravación, se volviera su carcelero, su verdugo silencioso. Su siguiente paso fue más audaz y metódico. Empezó a dejar pistas falsas. A veces dejaba un rastro de huellas de botas que no eran suyas, sino de un viejo par que había encontrado para simular la presencia de otros bandidos o de los mismos rurales, lejos de donde los Luna operaban. Otras veces creaba pequeños derrumbes controlados en los senderos que él no usaba, obligándolos a tomar rutas más largas y expuestas, a gastar energía y recursos. Su objetivo era agotar su paciencia, minar su control sobre el territorio, hacerlos sentir inseguros en su propio reino. Los Luna, acostumbrados a ser los depredadores absolutos, comenzaron a sentirse cazados, el miedo una sombra constante en su espalda. Su nerviosismo crecía con cada jornada infructuosa, con cada señal extraña que Mateo dejaba.
La gente del pueblo, aunque ignorante del plan de Mateo, empezó a notar que los Luna estaban menos activos. Las emboscadas disminuyeron drásticamente. Algunos decían que se habían mudado a otra sierra, buscando nuevos horizontes para sus crímenes, otros que la Virgen por fin los había escuchado y los había alejado. Nadie sospechaba que un hombre, roto por el dolor y transformado por la venganza, estaba librando una guerra silenciosa, devastadora y solitaria. Mateo no buscaba fama ni agradecimiento. Buscaba la ruina absoluta de los Luna, una que se extendiera más allá de la muerte. Quería que la maldad que habían sembrado se pudriera dentro de ellos, que los consumiera. Y para ello necesitaba un secreto, una historia que los destruyera desde dentro, que les arrebatara la última pizca de identidad que les quedaba. Recordó los viejos chismes de la sierra, las leyendas susurradas sobre la familia Luna, no solo sobre su crueldad inherente, sino sobre su origen. Se decía que su madre, una mujer errante y de vida ligera que llegó a la sierra décadas atrás, había tenido un romance secreto y escandaloso con un hombre poderoso, un cacique de la región, que luego la repudió sin piedad, dejándola con 2 hijos bastardos y una promesa rota. Ese cacique, un hombre llamado Don Anastasio, aún vivía, viejo y respetado, en un pueblo cercano, manteniendo una fachada de honorabilidad intachable. Si ese rumor era cierto, los Luna, los endemoniados asesinos, eran hijos de una figura de autoridad, una mancha imborrable en el honor de un hombre influyente, una vergüenza familiar que había sido celosamente ocultada. Mateo pasó semanas investigando, de incógnito, disfrazado de mendigo o arriero de paso por diferentes pueblos, con una barba crecida que lo hacía irreconocible. Hurgó en viejas memorias, escuchó los chismes de las ancianas en las plazas y en los mercados. Finalmente, en un rancho aislado, encontró la confirmación. Una anciana curandera, ciega y con la mente algo extraviada por la edad, pero con una memoria prodigiosa para los eventos del pasado. Le confesó con voz débil que la madre de los Luna había sido su ahijada y que los mellizos eran, sin lugar a dudas, hijos de don Anastasio, nacidos de una unión secreta y forzada, resultado de un abuso de poder que el cacique había perpetrado y luego ocultado con el silencio y el miedo. La curandera había incluso asistido al parto, guardando el secreto por años, atormentada por la culpa. Era el eslabón perdido, el secreto familiar sombrío que Mateo necesitaba para su venganza final. Ahora tenía el arma definitiva, una bomba de tiempo, pero no la usaría para exponer a don Anastasio directamente, al menos no aún. La usaría para romper a los Luna, para hacer que su sangre noble, aunque bastarda y maldecida, fuera su propia destrucción, su ruina más íntima. Mateo ideó el plan final con una precisión quirúrgica. Sabía que los Luna, a pesar de su crueldad y su cinismo, tenían un punto débil: su necesidad de demostrar su dominio, de reafirmar su poder con cada acto de violencia. Una vez al año, durante las fiestas patronales de un pequeño pueblo llamado El Platanar, al pie de la sierra, bajaban de sus escondites para saquear a los viajeros que regresaban a casa con las ganancias o los regalos de la fiesta. Era una tradición macabra, una exhibición de su terror. Mateo decidió que sería allí donde desataría la revuelta, la revelación que los destruiría. Se aseguró de que algunos arrieros y comerciantes confiables, aquellos a quienes Mateo había protegido de los Luna sin que ellos lo supieran, redirigiéndolos o alertándolos anónimamente, se hicieran eco de un rumor irresistible. Una caravana cargada de plata y joyas de alto valor pasaría por una quebrada específica la noche siguiente a la fiesta, una oportunidad de oro. Era una carnada irresistible, diseñada para atraer a los hermanos como moscas a la miel. Pero Mateo también dejó mensajes velados, pequeños amuletos con símbolos ambiguos dejados en la senda, que solo Joaquín, el supersticioso, interpretaría como una advertencia de que la caravana estaba protegida por espíritus vengativos o por alguna maldición antigua. Quería que la semilla de la duda y el miedo se sembrara profundamente en su mente ya perturbada. Pedro, el más impulsivo y escéptico de los dos, se rió de las supersticiones de su hermano con un gruñido. Puros cuentos de viejas, Joaquín. Esa plata será nuestra, ¿o es que te has vuelto un cobarde ahora? Pero Joaquín estaba inquieto, más de lo usual. Las extrañas señales, los sabotajes silenciosos, la sensación persistente de estar siendo observados, todo se acumulaba en su cabeza. Su mente, ya frágil por la vida violenta, el aguardiente y la constante paranoia, comenzaba a desquebrajarse peligrosamente. La noche del gran golpe llegó, oscura y sin luna.
La caravana, falsamente cargada de riqueza, era en realidad un grupo de hombres armados y valientes, cuidadosamente seleccionados por Mateo, quienes estaban dispuestos a enfrentar a los Luna hasta la muerte, hartos de su terror y sus abusos. No eran rurales, no. Eran hombres del pueblo, peones, arrieros, rancheros, con machetes viejos, algunas escopetas de chispa y un coraje nacido de la desesperación y el hartazgo. Mateo no iría con ellos, no directamente al combate. Él tenía otro plan, uno más oscuro y personal. Los Luna cayeron en la emboscada tendida con maestría. Pensaron que sería un golpe fácil, un festín de sangre y riquezas, pero se encontraron con una resistencia feroz e inesperada. La refriega fue brutal, el metal chocando contra el metal, gritos de dolor resonando en la quebrada. Pedro, en su furia demoníaca, luchó como un poseso, su machete brillando a la luz de la luna escasa que se asomaba por las nubes. Pero Joaquín, atormentado por las advertencias espirituales que Mateo había plantado y por su propia paranoia creciente, se movía con torpeza, su puntería era mala, su mente nublada por el miedo y la confusión. Mientras el combate se desataba con una violencia cruda, Mateo se movía como un fantasma en la periferia, su presencia imperceptible. Su verdadero objetivo no era la caravana ni el combate mismo. Se dirigió a un pequeño refugio que los Luna utilizaban cerca de allí, un escondite de emergencia para sus botines y algunas pertenencias personales. Sabía que allí guardaban algunos objetos que no cargaban en sus correrías. Buscó hasta encontrar una pequeña caja de madera, antigua y oculta bajo unas rocas, envuelta en un trapo viejo. Dentro no había tesoros, sino una carta amarillenta, descolorida por el tiempo, escrita por la madre de los Luna. Era una confesión de su amor secreto por don Anastasio y la desesperación por tener hijos suyos. Y lo más importante, un pequeño medallón con el escudo de la familia del cacique, un detalle que el viejo cacique había perdido y nunca reclamado. Pruebas irrefutables de la verdad. Mateo regresó al borde de la refriega. El combate ya había cobrado vidas en ambos bandos y el aire olía a sangre y pólvora. Pedro, herido pero aún feroz, gritaba órdenes a su hermano, quien estaba paralizado por el pánico, sus ojos fijos en la nada. Mateo esperó el momento preciso, ese instante de caos perfecto. Con un grito desgarrador, que sonó como el lamento de la sierra misma por sus hijos perdidos, arrojó la caja con la carta y el medallón a los pies de Joaquín. Joaquín Luna, hijo bastardo de don Anastasio, tu padre es el cacique. Eres una vergüenza para tu sangre y para la montaña que te parió. El grito de Mateo resonó sobre el choque de metales y los quejidos de los heridos, un eco de una verdad terrible. Joaquín, que ya estaba al borde del colapso mental, miró la caja. Sus ojos se abrieron desmesuradamente al ver el medallón, un objeto que había visto en viejos retratos de su madre, pero cuyo significado nunca había comprendido del todo. La verdad lo golpeó con la fuerza de un rayo, desintegrando lo poco que quedaba de su cordura. Su identidad, su vida, su odio por un mundo que lo había rechazado. Todo era una farsa, una cruel mentira. Era la mancha de un hombre que despreciaba, el bastardo de un cacique que había ocultado su existencia. Pedro, desconcertado por la interrupción y el inusual comportamiento de su hermano, volteó a ver. Vio el medallón, las pruebas innegables de una verdad que su madre siempre les había ocultado con vergüenza, una verdad que los humillaría más allá de cualquier bandidaje, que los condenaría al desprecio eterno. El terror y la furia se apoderaron de él con una intensidad nunca antes sentida. No era la muerte lo que le aterraba, era la ruina de su nombre, la exposición de su origen bastardo a todo el mundo. Su fuerza vaciló, su mente se nubló por la ira. Los hombres del pueblo, viendo su oportunidad y empoderados por la revelación, se abalanzaron sobre él con una sed de venganza acumulada por años. Pedro luchó hasta el último aliento, con la ferocidad de una bestia acorralada, pero la desesperación y la verdad revelada le habían robado su espíritu. Cayó acribillado por machetes y balas rústicas, su cuerpo profanado por la venganza de aquellos a quienes había atormentado. Murió sin honor, con el secreto de su origen expuesto al viento. Joaquín Luna no murió esa noche. Fue encontrado horas después vagando por la quebrada, su mente completamente ida. Balbuceaba incoherencias sobre su madre, sobre don Anastasio, sobre la montaña que los castigaba con espíritus. Lo llevaron al pueblo, una piltrafa humana, un testimonio viviente de la justicia más cruel que se pudiera imaginar. Su locura fue su celda, su conciencia su verdugo eterno. Murió meses después en un hospicio improvisado,
su cuerpo consumido por la fiebre y su mente por los fantasmas de sus crímenes y la verdad atroz que Mateo había desenterrado. Lo que las autoridades ocultaron con descaro, y lo que la gente del pueblo susurró por años, fue que la locura de Joaquín no fue un castigo divino, sino la venganza fría y calculada de un hombre que, tras perderlo todo lo que amaba, decidió convertirse en el diablo de sus propios demonios. Mateo Rivas desapareció de la sierra poco después, desvaneciéndose como la bruma matutina. Algunos decían que se había ido a tierras lejanas, buscando una paz que nunca encontraría en este mundo. Otros que se había convertido en otro fantasma de la montaña, condenado a vagar eternamente por los senderos que le recordaban a Helena y a la oscuridad que había abrazado para vengar su memoria. Lo cierto es que la montaña volvió a ser un lugar más seguro, pero la sombra de los hermanos Luna y la memoria de la venganza silenciosa y devastadora de Mateo se quedaron grabadas para siempre en cada barranco, en cada susurro del viento entre los pinos, como una advertencia macabra de que el dolor más profundo y la injusticia más atroz pueden engendrar la justicia más devastadora y perturbadora, una que nunca debió salir a la luz.